No una pregunta que tienen que responderme, pero ¿qué se imagina usted que está haciendo Dios en estos momentos? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? El pasaje que vamos a ver el día de hoy nos muestra una realidad acerca de Dios. No nos dice con exactitud, sino que nos muestra un despliegue de ese poder de Dios. Esta porción que vamos a ver nos va a mostrar un Dios que con su palabra despliega todo el poder. Para los que nos acompañan el día de hoy y los demás hermanos que habían recibido este anuncio, hoy vamos a comenzar una serie en el libro de Génesis. Vamos a estudiar todo el libro de Génesis. Y evidentemente tenemos que empezar en el principio, como bien comienza Génesis en el capítulo 1 y vamos a verlo hasta el capítulo 2, versículo 3. Es decir, todo el capítulo 1 hasta el versículo 3 del capítulo 2. Así que, teniendo esa cita, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer toda esta porción, para que tengamos idea de qué es lo que vamos a estar hablando. Hoy no tiene mucha pérdida la dirección de la cita, porque es el primer libro de la Biblia, así que es una tarea de todos que nos aprendamos el orden de los libros de la Biblia para ubicarla más rápido, pero al menos en esta serie vamos a estar más fácil ubicándonos porque es el primer libro. Vamos al capítulo 1 y empiezo leyendo. Como les he dicho, después de leer vamos a orar y que el Señor bendiga su santa palabra y nos guíe en medio del sermón de hoy. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su especie, y árboles que dan su fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el tercer día. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales, según su especie, están llenas las aguas, y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. Dios los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares, y multiplíquense en las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, el quinto día. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense,
llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que dan semilla, esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Así fueron acabados los cielos y la tierra, y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había contemplado la obra que había estado haciendo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Esta es la palabra del Señor. Dios bendiga y añada sabiduría a ella. Bendito Dios. Este texto tan amplio, Señor, hoy queremos que tú nos nutras, que tú nos hables, que tú, Señor, nos exhortes, nos animes, nos consueles por medio de él. Que hoy podamos nosotros proclamar lo grandioso, lo bueno, lo increíblemente poderoso que tú eres, Señor. Que con tu palabra, Señor, has creado todo, pero que también, Señor, nos diriges, nos ordenas, nos llamas a nosotros a vivir conforme a lo que tu palabra también nos informa, Señor. En tus manos estamos, Dios. Usa tu palabra para hablarnos con poder en esta mañana. Amén. Amén. Al imaginarnos, mis hermanos, a Dios quizás en el cielo o sentado en su trono, como lo dicen otros pasajes, es posible que nosotros no tengamos una imagen tan clara en nuestra mente. ¿Qué está haciendo Dios en estos momentos? No hay como algo tan claro. La Biblia nos dice que Dios es espíritu. La Biblia nos dice que Dios es un ser todopoderoso que creó todo el universo. Así que nos da eso como una idea de que Dios es mucho más grande que el universo. Y al ver el universo tan grande, nos preguntamos, ¿y de qué tamaño entonces es Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y qué está haciendo en estos instantes? Si decimos que Él es el creador de todo, entonces ¿de qué tamaño es Él? Preguntas como esta nos podemos hacer en estas ocasiones donde nos ponemos a filosofar, donde nos ponemos allí todos como creativos y buscando ideas para reposar estas preguntas y realmente no tienen asidero, realmente no tienen dónde reposar estas preguntas, porque el propósito de este pasaje no es que nos hagamos esas preguntas. El propósito de este pasaje es que si Dios tiene el poder para crear estas cosas, para crear esto con su poderosa palabra, es preguntarnos lo siguiente: ¿cómo está tu relación con ese Dios poderoso? ¿Cómo estás tú de cara a este Dios que con su palabra tiene el poder para crear estas cosas? ¿Cuál es tu condición de cara a este Dios que ha hecho todas estas cosas? La única manera en la que una persona puede llegar a confiar en Dios o en una persona o en una institución o en cualquier cosa es a través de la fe. No hay otra manera. Usted confía en muchas cosas y le pone fe, le pone buena fe. Y no se preocupa muchas veces el por qué lo hace. Usted se preocupa, por ejemplo, de que el Estado busca su bien. Y usted confía en esa buena fe. No, seguramente los políticos van a hacer algo bueno por nosotros. Usted confía. Y usted sabe en el fondo que eso no es tan así, pero usted tiene una confianza allí. Igual en la ciencia. ¿Cuántos, no me responda, es una pregunta retórica, ¿cuántos no se pusieron vacunas en el tiempo del COVID sin saber qué se estaba poniendo? Muchos otros renegaron y no se las pusieron, eso también es cierto, pero muchos se las pusieron sin saber. ¿Por qué? Porque había una confianza, una fe. Bueno, Dios aquí está presentándose con el texto cuando arranca y inicia diciendo, en el principio, Dios lo establece. Nos dice ya Dios era, ya Dios estaba. La pregunta no es que busca resolver y cómo era Dios y qué estaba haciendo. ¿Qué hacía Dios para divertirse? ¿O qué hacía Dios para, en lo que sea que hacía diario? No esa es la pregunta. La pregunta que nos está poniendo, que nos debería llevar es a esta que he dicho. Si Dios es este poderoso Rey que ha creado todas las cosas, ¿cómo estamos nosotros delante de Él? Porque creo que este pasaje aquí es una demostración de la capacidad que tiene Dios para que con su poder Él pueda crear todas las cosas y en ese poder que Él tiene, su pueblo pueda confiar. Mis hermanos, la Escritura está siempre expresada ha sido escrita en un tiempo de tener en cuenta ese tiempo en el que se escribió. El libro de Génesis siempre se ha presentado que es una compilación que hace Moisés para el pueblo de Israel. Moisés es aquel que Dios utiliza para libertar al pueblo de Israel cuando está preso o sometido o esclavo en Egipto. Y es el que Dios usa para liberarlos. Ahora ese pueblo que está en el desierto,
que están allá andando y van durante 40 años a estar en penumbra, va este hombre a hablarles y a consignar este escrito para que esto le traiga esperanza al pueblo. El pueblo acaba de ser liberado de Egipto. Y en Egipto había muchas imágenes y había muchos dioses a los cuales ellos adoraban. Adoraban a la creación en lugar de adorar al Dios de la creación. Y ahora viene este hombre a utilizar el relato para mostrar Dios creó todas esas cosas que estos paganos estaban adorando. Por encima de estas criaturas está el Dios creador y es a Él a quien nosotros deberíamos adorar. Esa misma idea se va a repetir con las demás naciones paganas a su alrededor. Los filisteos, por ejemplo, también tenían deidades y también eran criaturas en lugar de ser un creador. Y lo mismo pasaba con los babilonios, que adoraban diferentes dioses. Aún incluso había uno que aparentemente era uno que estaba por encima de todos, pero realmente era uno que era básicamente una criatura, como realmente lo expresaban. Y aquí está presentándose Dios a ellos. Tienen que confiar por encima de todas estas criaturas, yo soy el Señor. Y es lo que nos va a mostrar el pasaje. Este pasaje, mis hermanos, no es para que nosotros nos busquemos respuestas que tenemos quizás en nuestro contexto de hoy. Preguntas como, por ejemplo, ¿en qué parte están aquí ubicados los dinosaurios? O preguntas como, ¿cuál es la fecha, la edad del universo? ¿Son 7 días tal cual como los conocemos que Dios creó? ¿O son 7 eras cada una de millones y millones y millones de años? ¿O la Tierra es plana o es redonda? ¿Gira alrededor del Sol o gira todo el universo alrededor de la Tierra? O preguntas más simples y elementales como, ¿por qué Dios creó los mosquitos? ¿Para fastidiarnos fue que los creó? ¿Para que nos piquen y uno esté todo el tiempo y como fastidiado? Esas no son las respuestas que busca este texto. La respuesta es que por encima de todo, Él está, Él es el creador y Él es quien dispuso estas cosas para nuestra vida. Muchas de estas cosas la gente las da por sentado, hermanos. Cosas como el por qué es alrededor del sol, alrededor de la tierra y todo este tipo de cosas porque le ponen fe a la ciencia. Y así de esta misma manera es el reto en este pasaje. Es llamarnos a nosotros a la fe en aquel que dice que ha creado todas estas cosas. Lo que Dios está aquí enseñándonos es que por su gran poder, Él desplegó ese poder para crear todas las cosas con un orden preciso, con un diseño asombroso, y de esa manera nosotros podamos confiar que así como Él creó todo bueno, también Él podemos confiar que en nosotros está haciendo su buena y soberana voluntad, aunque a veces parezca que todo parezca un caos y desordenado. Pero Él está haciendo su buen propósito en nuestras vidas, y mi propósito en este sermón obedece a lo que entiendo que es lo que señala este pasaje, que con su poderosa palabra el Rey del universo creó y estableció ordenadamente su buena creación. El Rey del universo con su poderosa palabra creó y estableció el orden de su buena creación. El propósito de saber eso, mis hermanos, es para que podamos vivir de una manera confiada en el Dios que creó y gobierna el universo. El hecho de ver este pasaje hoy nos lleva a eso. Yo puedo confiar en Él, porque Él todo lo hizo de una manera ordenada, perfecta. La razón por la que usted está aquí sentado, tranquilamente, y confía en que en esa silla donde usted está sentado no se va a desparramar y usted se va a caer y probablemente nos vamos a reír, si no le pasó nada grave, es porque usted confía en que lo que dice ahí el creador de esa silla, cuando dice que soporta 100 kilogramos, no sé cuánto soporta, pero supongamos 100 kilogramos, usted dice yo confío y se sienta. ¿Por qué? Porque usted pesa menos de 100 kilogramos. Pero donde usted pese 110 kilogramos, usted mira la silla y dice, 100, no, confío. Bueno, el Dios creador del universo estableció los límites. Yo creé, yo gobierno. Son mis límites. En eso es que tú tienes que mantenerte. Tal vez podríamos imaginarnos a Dios de maneras incorrectas, de maneras poco santas incluso de quién es Él. Pero este texto, según este pasaje, podemos saber algo de nuestro Dios. Y es que Él tiene el poder para crear todo con su palabra. Y es lo que vamos a ver en primer lugar. Que el Dios que creó y gobierna el universo lo hizo con el poder de su palabra. Si hay algo que nos enseña este pasaje, es una presentación de personaje asombrosa. Cuando usted se lee un libro, cuando usted se ve una película, cuando usted se ve algún asunto, siempre la presentación del personaje principal es algo grandioso. Nos da unos lujos de detalles. Pero ¿saben cómo nos presenta aquí a Dios? Que parece algo quizás no tan importante. Cuando nos dice que en el principio Dios creó, nos está mostrando a Dios que ya existía.
Y eso es algo increíble porque donde no había nada existente de lo que nosotros conocemos como este universo conocido, este mundo conocido, ya Dios era. Así que nos está mostrando en esa corta presentación de pasaje que uno tiene que saber las cualidades y las condiciones particulares de Dios. Simplemente necesita saber que Él, siendo suficiente en Él mismo, siendo Él eterno, un día determinó Él que fuera el principio. Y en ese principio creó todas las cosas. Y nosotros estábamos dentro del plan de creación del Señor. Dios está antes que el universo exista, porque Él es el Dios creador. Tantos detalles podrían perder a nosotros el propósito principal del pasaje. ¿Por qué desorden? ¿Por qué vacía? ¿Por qué oscuridad? ¿Por qué luego la luz primero? Y empezar a tratar de responder todas esas preguntas nos hace perdernos el gran panorama, la gran búsqueda que tiene este pasaje. La curiosidad es posible que nos pique, pero mantengámonos en la línea. Ese Dios que se presenta como el creador nos presenta que Él no es una criatura, sino que Él es el que crea todas las cosas, y esto es fundamental. Este Dios creador se nos indica con claridad que todo lo hizo por medio de su palabra. Hermanos, al menos 10 veces en el pasaje se nos dice eso. Y dijo Dios y fue hecho. Y dijo Dios y fue hecho. Con su palabra las cosas fueron hechas. No hay manera que tú y yo tengamos ese poder. No hay manera. Hay por ahí algún pensamiento que se cree que, o que se llama la ley de la atracción, en el cual las personas vienen y dicen con todas sus fuerzas y lo creen. De hecho, no hace mucho tiempo escuché de un famoso peleador de las MMA, el cual decía: yo conseguí todo eso porque yo me mentalicé y yo lo dije y porque lo proclamé, así fue. Y ese pensamiento no solamente está fuera de los pensamientos cristianos, hay movimientos cristianos que proclaman eso. Dígalo y será, créalo. Llame las cosas como si no fueran y serán hechas. No, el único que tiene el poder para hacer eso es Dios, porque de la inexistencia, Él hizo la existencia. No había nada, y Él de la nada creó esto. Él es la causa, llamarían los científicos, ¿no? Que todo efecto necesita una causa que le impulse. Bueno, antes de Dios, Él es la única causa. Él es la causa que creó todas las cosas, quien empujó, quien hizo todas estas cosas. Solo su palabra puede traer lo inexistente a la existencia. Imagínense el pueblo de Israel en el desierto, no teniendo nada y saliendo de Egipto, donde aparentemente lo tenían todo. Eran esclavos, eso se les olvidaba a ellos, ¿no? Ellos eran esclavos, pero decían: Señor, allá teníamos todo. Sí, pero estaban presos, estaban esclavizados. Yo los liberté, pero con todo y eso ellos salen y se encuentran sin nada. Y el Dios de la nada, ¿qué les hacía? Aparentemente donde no había nada, todos los días le llovía comida. Mano, yo nunca he visto que llueva comida. El otro día vi un evento donde caían unos pescados del cielo, pero porque lo trajo como una lluvia y caían unos peces. Pero eso no ocurre todo el tiempo. Dios les traía y les proveía a ellos. Ellos podían confiar en ese Dios. Si Dios de la nada creó todo, podemos confiar que aún en este desierto, por lo menos hay arena, Dios va a hacer algo por nosotros. O de la arena no les produjo, de una roca no les trajo agua. Dios les proveyó todo lo que ellos necesitaban. Hermanos, tengo entendido que aquí cerca, en un pueblo, hacen zapatos. Es un lugar donde hacen muchos zapatos. ¿Cómo se llama? Chinú. Ok. Ni en Chinú, ni allá en Cúcuta, ni en Bucaramanga, por los lados de mi esposa. Hermanos, ni en esos lados hay una suela como la que tenían los del pueblo de Israel en el desierto. No se le acababan los zapatos, ni la ropa tampoco. Dios les proveía todo y eso es lo que ellos podían confiar. En ese peregrinaje en el desierto, Dios les está diciendo: yo lo creé todo, yo lo gobierno, yo lo sostengo. El versus que ellos tenían que enfrentar era con los otros dioses paganos. Los egipcios, cuando fueron llamados, ellos hacían maravillas y Dios con su palabra hacía todas las cosas. También podemos ver el ejemplo de Elías, donde todos estos otros sacerdotes paganos hacían bulla al dios pagano y hacía bulla para que el dios Baal se levantara, y Elías le dice: su Dios es sordo, no los escucha. Y él habló y Dios desde el cielo respondió la oración de Elías, porque el Dios que nosotros adoramos es el Dios verdadero, que aparece en la Escritura y que nos muestra su poder, que con su palabra puede crear todas las cosas. Así que ellos debían creer y temer a lo que dice su palabra. El Salmo 33 nos muestra un ejemplo de ello. Nos dice de los versículos 6 al 9: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón.
Pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Este pasaje que acabo de leer, mis hermanos, tiene no solamente el acto de la creación, sino también el acto de la liberación de Israel de Egipto en mente, porque nos recuerda cómo Dios tiene el poder para abrir las aguas, como le pasó a ellos. Ellos podían confiar en Dios, porque Dios tenía el poder. Incluso ellos tenían ese poder de Dios palpable cuando ellos pudieron andar como en tierra seca, cuando Dios dividió el agua en dos. Si Dios tiene el poder con su palabra de crear todas estas cosas, ¿cómo no podría crear o hacer todas estas demás? Nuestras creencias, mis hermanos, el día de hoy deben ser contrastadas también con este pensamiento del Dios que con su palabra creó todas las cosas. Si Dios con su palabra ha creado todas las cosas, entonces esto te debería llevar a preguntarte, ¿cómo puedo confiar en Él más ampliamente? ¿Puedo confiar en Dios? Si la Escritura nos revela que Él creó todo con el poder de su palabra, ¿será Dios confiable? ¿Su poder es confiable? ¿Cómo estás entonces también, sería otra pregunta, temiendo y obedeciendo al Dios que tiene este poder? Si Dios tiene este poder y es temible poder, ¿cómo tú estás andando de cara a este Dios? ¿O lo ignoras? El pueblo de Israel en el peregrinaje en el desierto debía creer estas cosas y confiar. Y tú y yo en este peregrinaje en este mundo también deberíamos confiar en Dios. Deberíamos creer en Él. Pero no solo en el relato de la creación se nos presenta el poder de la palabra de Dios para crear las cosas, sino que también se nos habla de que Dios creó y gobierna el universo ordenadamente según su voluntad. Según el relato, el equivalente a una semana de 7 días, Dios creó y estableció el universo. En 7 días Dios creó y estableció el universo. El séptimo día está como parte del descanso, pero también forma parte del día donde Dios mira y observa que todo lo había creado era bueno. Así que podemos ver que en 6 días está toda la creación, pero en el séptimo Dios da su sello. Todo lo que ha hecho ha sido bueno y bueno en gran manera. ¿Fueron 7 días? Empieza la gente a preguntarse. ¿O fueron tantos millones y millones de años? Recuerden, ese no es el propósito del texto. Otra gente se pregunta, ¿por qué no presenta que las plantas fueron creadas primero y que los animales junto con Dios fueron creados el mismo día? Si nosotros vemos que la ciencia nos indica que los dinosaurios fueron mucho tiempo antes que fueran creados los seres humanos. Otros se preguntan, ¿solamente son creados esto o existen aliens? Otros se preguntan, ¿cómo pueden existir los días si el sol y la luna fueron creados a partir del cuarto? Hermanos, esa no era la intención del Señor cuando por medio de Moisés dio este texto. Porque quizás, imagínate que yo tuviera la respuesta y que yo empezara a darte todas las respuestas de esto. ¿Cómo esto realmente aumenta tu fe? ¿Cómo esto realmente afecta de manera positiva tu fe? ¿Cómo esto te lleva a adorar al Señor? Oh, sí, los dinosaurios. No, vamos a decir que son tantos millones de años. Lo que Dios tiene en pensamiento es lo que su pueblo estaba viviendo en ese momento. Ese pueblo aparentemente se estaba viendo sin Dios, porque cada vez que andaban en el desierto, todo lo que veían era estas dunas de tierra, no veían nada. Aparentemente un hombre ahí con un bastón guiándolo, y de pronto la montaña temblaba. Y de repente un día dijeron, no, necesitamos algo para verlo. Y se crearon un becerro de oro para adorarlo. Dios está aquí desafiando la fe de ellos para que puedan confiar en Él. Que aunque no lo vean a Él, puedan al ver su creación decir, pero su creación me apunta al Creador. La creación me indica que hay un Creador. Que es lo mismo que diría Pablo en la carta a los Romanos. Hermano, yo no quiero ser respecto a esto alguien simplista que simplemente está diciendo, hermano, solamente tiene usted que creer, pero es que lo que el texto nos está apuntando no es a responder estos enigmas que no nos llevan a ningún lugar, que se convierten en una especie de círculo que nos deja en el mismo sitio. Lo que busca este texto es que nosotros podamos, en medio de todo, ver a este Dios que es poderoso, pero que también hace las cosas de manera ordenada. La pregunta, una vez más, es, ¿cómo es o está mi relación con este Dios poderoso? Un Dios que nos señala que con orden creó todas las cosas. Y el orden más o menos es así. Usted puede ver cada día lo que Dios creó. Pero los primeros 3 días Dios crea, por decirlo de una manera, el espacio que luego en los siguientes 3 días van a ser llenados por estas cosas que Él creó en los otros 3 días. Me explico mejor. El primer día, ¿qué nos dice que Dios creó? La luz. La luz la separó de las tinieblas. Segundo día,
cielo y el agua. Exacto, las expansiones las dividen. Agua abajo, cielo arriba. Tercer día, separa el mar de la tierra. No, mares y ríos los separa de la tierra. Cuarto día que empieza a crear, llena el primer lugar. Las lumbreras, para que sean quien guía la luz y de noche la luna, bueno, para que indique el tema de la noche, ¿no? Segundo día tenemos, el quinto día, perdón, va conectado con el segundo. ¿Qué se crea el quinto día? Los peces y las aves, porque está llenando lo que fue el segundo día, el cielo y el mar. Y el sexto día, lo que va a llenar la tierra, animales, seres humanos. Entonces, hermanos, lo que está presentándonos el texto es este sentido del orden que Dios está creando. Y la tierra desordenada y vacía le está trayendo orden y la está llenando. Nos está mostrando al Dios que hizo todas estas cosas de manera ordenada. Todos los escenarios han sido ocupados por el Dios que los creó de esta manera ordenada. La Biblia nos enseña que este es el orden en que Dios creó las cosas. Y no es tampoco para que nos llevemos a esas preguntas que decía ahorita. Porque los animales al mismo tiempo, si vemos que hay una indicación que nos dice la ciencia, que tal dinosaurio, tal fecha, ese no es el punto. El punto es este. Cuando Dios creó el sol y la luna, ¿no le llamó sol y luna? La lumbrera mayor, la lumbrera menor. ¿Por qué? Porque las naciones paganas y de donde ellos habían salido tenían un nombre para estos. Y esos nombres los tenían para adorarlos. Y Dios simplemente está diciendo, esos son mis focos. Esos son ahí para luces. Son luces que yo creé. Oh, pero el dios sol que adoraban los egipcios. Y que todo giraba alrededor del sol su adoración. Toda la adoración de los egipcios giraba alrededor del sol y el otro dios grande era los ríos. Y Dios está diciendo, yo lo creé. De hecho, hermano, me adelanto, la próxima semana cuando vayamos a ver, ni siquiera el Nilo se menciona como un río importante donde ellos habían salido. Porque Dios está mostrándose, yo estoy por encima, todo lo demás es criatura. Los egipcios adoraban a un perro con las orejas así largotas, tenía otro nombre, Anubis y yo no sé qué cosas. Y Dios está diciendo, todos esos animales son criaturas mías. Yo los creé, no son para ser adorados. Por encima de todo está el Señor. El punto, mis hermanos, una vez más, es llevar al pueblo a que su fe sea contrastada. Las naciones paganas, los egipcios y todas las demás naciones adoraban absolutamente todo de la creación y no adoraban al Dios de la creación. Dios aquí los está llamando a ellos a que adoren al Dios de la creación. Dios no los llama por su nombre, ni siquiera los animales le ponen nombre. Será el hombre, Adán, quien le pondrá nombre. Y también es un indicio lo que vamos a ver, que Dios está diciendo, los nombres que tienen ellos son de humanos. Pero Dios nos presenta cómo Él está por encima de todo esto. Dios le quita importancia a todo aquello que pudiera considerarse como una deidad. Al relatar la creación, les está dando herramientas a su pueblo para que aprendan a confiar en Él y le amen de manera profunda. Nosotros al observar la creación también deberíamos ser movidos a lo mismo, porque la carta a los Romanos nos dice eso, que cuando nosotros vemos toda la creación, en lugar de pensar en que un jaguar tiene sentido, como harían nuestros indígenas, ¿no? Los indígenas de donde nosotros estamos, nuestras culturas indígenas que terminaron adorando al jaguar y a otros animales, en lugar de cuando vemos la creación, adorar a la creación, deberíamos nuestros pensamientos llevarnos, hay un orden creativo en esto, hay un orden totalmente inteligente en esto. Este diseño inteligente nos anuncia, nos impulsa a que hay un creador, de que esto no se hizo solo. Y eso es lo que nos dice la carta a los Romanos cuando nos dice que todas estas cosas debieron llevarnos a la gratitud y a la alabanza al Dios creador. Hay artistas cuyas obras dan fe de su tremendo trabajo. No estoy aquí para ser evaluador de qué arte me gusta más. Seguramente todos aquí tienen un gusto artístico por encima de otros. Pero simplemente señalar a una persona que se conoce como uno de los grandes de la historia de la pintura, que es Vincent Van Gogh. Lo voy a pronunciar así como suena, no voy a pronunciarlo en neerlandés. Vincent Van Gogh fue realmente apreciado después de muerto. Y lo fue porque cuando él estaba muerto, cuando ya la gente no podía verle ni preguntarle, Vincent, ¿qué significa este cuadro? Cuando la gente lo veía decía, esto está increíble. Y le dieron un alto valor a la obra de él, aunque él ya no existía. Hermanos, Dios existe y es eterno. Y su creación muestra las grandes pinceladas de este gran pintor, de este gran creador. Y en lugar de nosotros decir, qué gran cuadro que se pintó solo, deberíamos decir, qué gran artista
el que diseñó todo esto. Y el mundo normalmente va en contra de eso. Ignora a Dios y testifica, en lugar de testificar del gran creador, testifica y dice, no, la obra es la que está bonita y se hizo sola. ¿Cierto que nadie dice eso? De Van Gogh le dan hoy virtudes y celebran a lo que él hizo. De Dios también debería hacerse lo mismo, porque la creación testifica de su gran creador. Esto debería crecer en nosotros, un amor a nuestro creador por la bondad que ha mostrado al crearnos. Mano, ni siquiera voy a hablar de lo que hizo él para salvarnos, solamente en el hecho de crearnos, de que tú existas. En ello, en nosotros ya debería haber un sentido de gratitud a nuestro Dios, porque Él, siendo todopoderoso y eterno y no necesitándonos para absolutamente nada, Él en el principio creó. Y en el sexto día creó al hombre y le dio las capacidades y las cualidades y el mandato que le encomendó. Nosotros deberíamos ser movidos a la adoración a nuestro Señor. Semanas atrás escuchaba del caso de un joven que decía en un video que su papá tenía que darle a él todo porque él no le dijo al papá que lo tuviera, que lo hiciera. Así que como el papá lo hizo, el papá es responsable de su vida porque él no lo mandó a que lo existiera. Y esto te diría que qué tontería es esa. O sea, ahora le voy a decir a mi papá, no, tú tienes que pagarme toda la vida y yo tengo que vivir, yo no voy a trabajar ni nada porque usted fue el que me hizo, usted es responsable por mí. No, si es mayor de edad yo le voy a decir, sí, mire, ni cama le doy, vaya. ¿Qué es esas sinvergüenzuras? Porque hoy lo vemos todavía. Hermanos, nosotros ahora no podemos decirle, yo no tengo la culpa que Dios me haya creado, ese es el problema de él. Allí debería haber una gratitud, que es lo que Pablo menciona en Romanos. Ni le dieron gracias, sino que lo aborrecieron y se fueron de espalda, le dieron la espalda a Dios. Podríamos estar alrededor de multitudes, hermanos, que tengan muchos dioses. Gente que nos diga que ellos son más inteligentes que nosotros porque creen en la ciencia. O son libres pensadores que no creen en mitos como la Biblia. Ante el desafío cultural de nuestros días, que nosotros pudiéramos enfrentar, esta verdad aquí se levanta para que nosotros podamos confiar en nuestro Dios creador y Rey del universo. Confiar en las otras cosas no está nunca de enemigo la Biblia de la ciencia. Pero si alguien quiere ponerle relevancia a la ciencia, está poniendo su fe en la ciencia. Y lo que nosotros vemos en el Génesis es que nos está diciendo, no pongas tu fe en eso, pon la fe en Dios. Así que aquí simplemente lo que se divide las cosas es en dónde pondrás tu fe. En el Dios creador que con su palabra y de manera ordenada ha hecho todo el universo, o la pondrás sobre aquello que dicen otros hombres acerca de qué fue y cómo creado el universo. A lo que tú le des más valor, a eso vas a terminar adorando. Y si para ti tiene más valor lo que dice un científico, entonces vas a terminar creyendo eso. Ahora, no quiere decir que no haya científicos cristianos. Es que no es incongruente la creación y el pasaje de Génesis con lo que la ciencia pudiera proclamar. Pero a veces sí nos dicen que si nosotros creemos en la Biblia, somos tontos. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Al igual que Israel, que estaba en medio de naciones paganas que adoraban a lo creado en lugar del Creador, ellos también debían poner su mirada al Señor por encima de ello. De igual manera nosotros, mis hermanos, tenemos que adorar a Dios por encima de todo lo demás. No solo eso, sino que nosotros también contemplamos la belleza en este mundo. Y aunque sea un mundo caído, hay evidencia, el rastro de la bondad con que Dios creó este universo, lo podemos ver aún plasmado en el universo. ¿Cuántos de nosotros no nos asombramos cuando vemos un bello atardecer? Cuando estamos nosotros frente al océano y vemos esa majestuosidad. Cuando estamos subidos en el pico de una montaña y observamos toda la inmensidad a nuestro alrededor, en nuestro horizonte, no podemos ver algo tan grandioso como para pensar esto se hizo solo. De repente una masa allí se puso y se hizo solo. Hermano, a mí me gusta a veces con mi hija hacer cosas con plastilina y por más que yo deje esa plastilina ahí sola y le haga fuerza, hermano, yo no soy un Jedi de Star Wars para mover las cosas a mi antojo con mi mente. No, eso no se produce solo. No cambia nada solo. Todo lo que vemos existe y nos dice la Escritura que Dios lo creó y lo gobierna y lo hizo todo bueno. Y ese es nuestro tercer encabezado. 7 veces nos dice el texto que Dios vio que era bueno y que lo era en gran manera. Bueno lo que Dios hizo. Y esa es otra acusación al relato de la creación, porque parecería entonces como si Dios estuviera improvisando y Dios empezó a hacer una cosita aquí y como si Dios empezó a hacer otra cosa y dijo, ay, mira, me salió bien.
Como si Dios fuera un cocinero. Hágase de cuenta usted en su primera semana recién casado y usted nunca ha cocinado y usted está inventando ahí y su esposo sufriendo y llorando. O viceversa. Porque esa comida no queda como tan rica. Claro, cuando comemos de nuestras madres, porque nuestras madres tienen años de experiencia y todo ya sabe diferente y sabe delicioso. Pero usted cree que los primeros platos que se comió su papá, que eran una belleza de plato, seguramente no eran tan agradables. Ahora, Dios no es ese. Dios no es uno que estuvo improvisando. Lo que está presentándonos el texto es que cada vez que Dios crea nos está diciendo, y lo hizo bueno, porque Él solo sabe hacer todo bueno. Eso es lo que nos está diciendo el texto. No es que Dios de pronto dice, wow, qué increíble. No, el texto nos está señalando la medida de excelencia en lo que Dios ha creado. Todo lo que Dios hace es bueno y contrastará esta creación buena de Dios con todo lo que luego nos mostrará. Cuando a Jesús le preguntaban, maestro bueno, y él dice, solamente hay uno bueno, y es Dios. Y lo que Dios hace también es como Él, bueno. Porque luego cuando el hombre peca, ya todo va a dejar de ser bueno. Entonces nos está mostrando el texto que Dios lo que hizo fue bueno. Hizo bueno y es bueno para nosotros que haya sol, que haya luna. Es bueno para nosotros que haya mares. Es bueno para nosotros que haya ríos. Es bueno para nosotros, no sé de qué manera, porque no lo sé, que existan los mosquitos. Y cualquier otro animal, como los sapos que son bien feos y otros así de esos feos. No sé, Dios lo creó y es bueno. Así que la próxima vez que usted un mosquito lo pique, aunque usted lo mate, diga, esta es la buena creación de Dios. Y cuando un sapo así todo con su cara gorda y fea y baboso, usted diga, es bueno. Y Dios es bueno. Aunque yo no pueda ver bondad en estas cosas. Que la culpa es nuestra. Dios lo hizo bueno. Nos presenta, mis hermanos, cómo Dios todo lo que ha hecho lo hizo de esa manera. De los asuntos que hicieron ellos malos. Cuando el hombre pecará, que lo vamos a ver la próxima semana, cuando pecó por primera vez, culpó a otro. A la mujer que me diste, a la serpiente. Y la serpiente, ay. Y empieza la serpiente, la mujer y el hombre. Porque todos son responsables de traer ahora lo duro con lo que vivimos ahora. Un mundo que cayó desde la bondad donde Dios lo había creado y lo había establecido por causa del pecado del hombre. Este asunto que nos presenta aquí el texto es el relato para Israel, debía dejarlos con algo claro. Dios, al haber hecho todo bueno, no se le puede acusar de ser el malo. Pues es Dios quien hizo todo lo bueno y lo hizo para el bienestar de las criaturas que habitarán el universo que creó. Lo comprueba así las 3 veces que se nos indica que Dios bendijo. Lo primero que se nos dice es cuando dice que cuando crea los animales, les dice que los bendice y que se multipliquen. Pero luego también lo dice del hombre, a quien le pone que él, el hombre, para que sojuzguen la tierra porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. El pasaje de Génesis viene recurriéndonos y Dios dijo, viene contándonos de esa manera, Dios dijo y Dios dijo. Pero luego cuando va a hablar de la creación del hombre hay una interrupción en el relato. Cambia la secuencia que tiene y nos dice que Dios dijo no sea, sino que dice hagamos. Cambia su interlocución de ser individual como una especie de monólogo a cambiar ahora a ser una especie de diálogo. Habla con otros. Y lo que encontramos, que siempre hemos visto, es que seguramente es el Dios Trino creando a estas criaturas a su imagen y semejanza. Pero ¿qué implica eso? ¿Qué implica eso? Que la autoridad que Dios le estaba dando al ser humano era para que ellos fueran sus representantes en la manera como iban a gobernar y a sojuzgar toda la tierra. En la antigüedad los reyes siempre decían ellos que ellos eran la figura, la representación de su deidad en la tierra. De manera que el faraón decía que él era simplemente una representación, no me acuerdo el dios de los egipcios principal, pero él decía que él era una representación de ese dios. Lo mismo diría Nabucodonosor en Babilonia, lo mismo diría cualquier otro rey. Lo que está diciéndonos el Señor aquí, que eso no es un acto exclusivo de un rey, sino que lo que Él creó, estos seres humanos los hizo a su imagen y semejanza, para que ellos sean estos que representen ante la creación al Dios que les ha creado en la manera como ellos van a gobernar la buena creación de Dios.
y evidentemente vimos que la primera creación de Dios a su imagen y semejanza terminaría afectando todo en la manera como gobernaría al mundo, trayendo el pecado. Dios, mis hermanos, nos llamó a nosotros a vivir para ser esta autoridad que fuera reflejada de Él aquí en la tierra. Pero en la condición caída, el hombre perdió el poder hacer esto. Por eso vamos a ver que es Cristo quien necesitamos. Porque Israel era llamado a vivir este llamado universal como representantes de Dios. En su llamado a vivir en santidad, ellos deberían reflejar el carácter del buen Dios que todo lo hizo bueno. Cuando este texto de Génesis está hablándose al pueblo de Israel, Israel ya no está en el Edén. Israel está fuera del Edén. Está en un desierto. O sea que ya está en un mundo afectado por el pecado de Adán y de Eva. ¿Cómo pueden vivir entonces este orden de Dios? De ser estos que son llamados a ser estos representantes del Señor. Bueno, es cuando Dios les dice a ellos que tienen que ser santos como Él es santo. Manejando y andando en su vida diferente a como los están haciendo las demás naciones paganas, considerándolo a Él como su rey y guardando la ley de este rey. Pero es lo que vemos también en el resto del Antiguo Testamento, el pueblo negándose a su rey y no obedeciendo las palabras de su rey. Del mismo modo, hoy nosotros también somos llamados a ser el reflejo de este Dios, un llamado a ser santos como Él es santo, pero estamos en un mundo caído que nos afecta y nos hace difícil poder vivir nosotros este llamado. Pero no podemos dejar de ver, mis hermanos, a aquel que hace que hoy podamos tener nosotros esperanza para vivir de esta manera santa. Vivir conforme al Dios que nos ha llamado. Al estar en este relato de la creación, nuestros corazones pueden llenarse de nostalgia, pensando en lo increíble que pudo haber sido vivir nosotros en un mundo así, en un mundo sin pecado, en un mundo donde no habría nada que nos separara de nuestra relación con Dios. Pero no olvides, mi hermano, que Jesús nos vuelva a llenar de esperanza. Porque es en nosotros, es en Él donde nosotros podemos volver a tener esperanza y recuperar esa relación con Dios. A guardar la promesa que pese a que este mundo está caído, Él nos dará un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21 nos dice, entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta nueva creación por causa del pecado del hombre terminaría afectándose, pero nos promete el Señor que Él hará una nueva tierra, un nuevo cielo, donde estaremos viviendo con Él, y esa es una gran promesa. Ese nuevo cielo y esa nueva tierra solo es posible y creado para aquellos que confían en aquel que es la palabra de Dios, en aquel que es el verbo de Dios, en aquel que puede crear y que ha creado todo conforme a su palabra. Esta nueva creación también lo es, y Él empezó por nosotros. Cuando vemos el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 1 se nos dice que en el principio, utilizando las palabras de Génesis, donde nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, diciéndonos que Jesús estaba, y es eterno, y estaba aún desde el principio. Y Él es ese verbo, esa palabra de Dios, en quien fueron creadas todas las cosas. Algo que también diría la carta a los Hebreos, pero que en Juan 3 el Señor indicaría de cómo esa obra en los creyentes, en nosotros los que creemos en el Señor, se hace por medio de la palabra de Dios. Juan 3 acerca un hombre al Señor que aparentemente domina la palabra de Dios y le dice, oh Señor, mira, ¿qué tiene que hacer un hombre? Empieza a acercarse al Señor y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Y le dice que es el Espíritu de Dios quien hace esa obra, quien se mueve, aunque tú no lo veas. Y aún en medio de un desorden aparente, Él trae el orden a ese caos, utilizando esa misma figura del libro de Génesis, donde el Espíritu de Dios se movía entre las aguas, pero que a través de esa deidad de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo se obra y se crean todas las cosas. Del mismo modo Dios hace esa obra en los suyos, trayéndonos a nosotros para que seamos estos nacidos de nuevo, esta nueva creación.
Claramente ese relato de la creación es el que conecta a Pablo cuando va a hablar acerca de la obra de Cristo en la carta a los Colosenses, y la leo para ustedes. Colosenses 1, 3 al 22 nos dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, utilizando como reflejando lo que dice Génesis, que estaba todo en tinieblas, y nos dice, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. En Jesús. Ahora, ese Jesús en quien fueron hechas todas las cosas, ¿cómo nosotros, o quiénes somos nosotros ahora conforme a Él? Y es como el texto termina diciéndonos, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Así como por medio de Él fueron creadas todas las cosas, hermano, así como todo el universo fue creado por el poder de su palabra, por medio de este que es la palabra, el verbo de Dios, también fue que nosotros podemos nacer, ser creados nuevamente, ser esta nueva criatura que habla la Escritura. Así como el Génesis nos muestra ese poder de Dios, aquí nos muestra el poder de Dios para transformarnos. Y termino de leer el texto, nos dice, y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho un ministro. Y la idea aquí entonces es similar a la de Génesis y a la del pueblo de Israel en el desierto. Así como el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, libertado por el Señor, y luego llevado y guiado a través de su peregrinaje, manteniéndolo a Él como su Señor, del mismo modo nosotros, si hemos creído en Él, si hemos nacido de nuevo, ha sido por el poder suyo, y seguiremos siendo sostenidos, mirando y teniendo en el centro su glorioso evangelio, su gloriosa palabra. No habrá ninguna otra manera de permanecer. Él hizo esto bueno para nosotros por medio de aquel que es la palabra de Dios. Hermanos, yo les pregunto, si antes teníamos que ser agradecidos porque Dios nos había creado, ¿cuánto más no tendríamos que ser agradecidos por el hecho de que Él nos haya rescatado? Por medio de aquel, además, que hizo posible eso, dando su vida. No solamente fue por su palabra, mis hermanos, sino que Él tuvo que dar su vida. Fue un acto sacrificial. Si tú estás aquí y me has escuchado anunciar estas bondades de que Dios es bueno, para ti también está disponible esta obra. Versículo 21 al 23 dice, lo repito, antes estabas alejados y eras de ánimo hostil, ocupado en malas obras. Sin embargo, Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos. Esta oferta está para ti aquí hoy. Si tú estás aquí y te ves como esta declaración de aquí, lejos de Dios, lejos de este Dios santo y hostil incluso hacia Él y hacia sus cosas, hoy hay esperanza para ti en aquel que dio su vida para rescatarte. Es en Cristo en que tú hoy puedes ser recibido y llamado como un hijo de Dios. Si hoy te arrepientes y crees, Él eso hará por ti. Así como por medio de su palabra obró para crear todo, también por medio de su palabra obrará para transformarte y para hacerte su hijo. ¿Dónde está Dios hoy? Bueno, Dios no está descansando y nos dejó a nuestra suerte. Algunos otros dicen que es el pensamiento de unos llamados deístas, y es que creen en que Dios creó todo, que Dios existe, pero dicen que Dios simplemente creó y en el séptimo día Dios se quedó. O sea, Dios se quedó descansando y nosotros aquí estamos haciendo lo que nosotros creamos, y Dios simplemente, lo que le llaman ellos, es como un relojero. Le dio cuerda al reloj y todo está andando según la sincronización de Dios. Pero eso no es lo que nos dice la Escritura. Nos dice y nos presenta un Dios que está gobernando su creación sentado en su trono.
Nos está mostrando con eso, no es que Dios está sentado esperando que le sirvan un banquete, no. Cuando nos presenta a Dios sentado en su trono, es que Él es el rey del universo y que todo lo sostiene, todo lo gobierna. Y un día se levantará y sojuzgará a todo el universo y los suyos estaremos con él. El texto que leí ahorita en Apocalipsis continúa diciendo, Apocalipsis 21, el que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, y el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Te das cuenta del Dios bondadoso que ha creado todas las cosas? Cómo sigue mostrando su buena bondad para con nosotros al prometernos esta agua viva. Este Dios nos ofrece esta agua, este que es el principio y el final. Así que, hermano mío, lo que sea que estés viviendo está en manos del Dios creador y soberano, Rey del universo. Confía, Él está obrando en ti y lo hará hasta el final. Tal vez el dolor o el sufrimiento es lo que ves en este mundo que fue creado. Y todo parece que si este mundo es así, seguramente Dios es igual que este mundo, por ende Dios es malo. Y lo que nos muestra la Escritura es que Dios todo lo hizo bueno, porque Él es bueno. Y en cambio, por causa del hombre, es que llegaría y entraría esta maldad. Pero aún esa maldad, Dios se encargaría de solucionarla por medio del sacrificio de su Hijo unigénito. Así que en eso Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Él en este mundo nos ofrece descanso. El descanso junto a Él lo tendremos en el tiempo final. Al igual que después de Dios haber creado todas las cosas, descansó, para que nosotros podamos también vislumbrar el descanso y ver en esta obra que el Señor ha hecho lo maravilloso. También sabemos que en el día final también el Señor nos proporcionará nuestro eterno descanso. Leo por última vez Apocalipsis. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Algún día, mis hermanos, descansaremos y estaremos en la eternidad, no de una creación afectada por el pecado, sino de una nueva creación, donde Él será el Rey y nosotros seremos su pueblo, y ya no habrá pecado que nos separe de esa relación con Él. Ese Dios que nos muestra el descanso después de haber creado en Cristo también nos dará un descanso en la eternidad. Pero hoy, descansa en que te está cuidando el Dios que creó y que gobierna el universo. Oremos. Amado Dios, tú eres